Qué gusto tan grande darles la bienvenida a Vida Nueva para el Mundo Zoom. Para muchos su congregación, para otros su discipulado o su estudio bíblico. Y qué emocionante pasar el día de hoy a la segunda parte de este tema y de este libro tan apasionante, tan apocalíptico, tan revelador ante los acontecimientos que estamos viviendo en el mundo, y creo que durante este tiempo de estudio Dios nos irá dando más y más revelación concerniente a los acontecimientos y concerniente a lo que Dios quiere revelar a nuestras vidas. Así que bienvenidos. Si usted se conecta por primera vez, nos da mucho gusto también darle la bienvenida. Pues vamos a pasar hoy al tema de hoy. El tema de hoy, ya el número 2. La semana pasada tuvimos la introducción. Número 1, estamos ahora en el número 2, la gran revelación de los siervos o a los siervos de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Nos dice así la Biblia. Leamos, por favor, cada quien en su Biblia, no se pierda de tener su Biblia, su cuaderno, su pluma, eh, y recuerde que vamos a poner el PowerPoint para que usted pueda seguirnos, así como también en YouTube lo pueden ver el día de hoy, pueden ver lo de la semana anterior. Como la lección de hoy la vamos a subir el siguiente jueves con su PowerPoint para que usted sea un gran aprendiz, un gran estudiante del libro de Apocalipsis. Bueno, leamos del capítulo 1, del 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es, el tiempo está cerca. Letra A, comenzamos con la gran revelación, que es versículo 1 al versículo 3. Y tenemos nosotros en estos tres versículos que esta es la gran revelación de Jesucristo. Y tenemos aquí la palabra revelación, que es apocalipsis. Apocalipsis. Esto es la palabra revelación, apocalipsis, que significa develar y revelar. Significa quitar una cubierta o un velo que está ocultando algo. Esto es el significado, estimados, de la palabra apocalipsis. Develar o revelar, quitar una cubierta o un velo que está ocultando algo. Significa también dar a conocer algo desconocido. Es una revelación de verdad que el hombre nunca pudo descubrir por sí mismo. Esto es lo que es el libro de Apocalipsis. Es la gran revelación de Jesucristo a sus siervos o a sus seguidores. Él nos ha revelado todo un libro de acontecimientos, y la pregunta es: ¿qué son estos acontecimientos? Son acontecimientos o verdades que residen en el futuro, que conciernen al fin del mundo. Y aquí, para entender esto, hoy vamos a descubrir cuatro cosas importantes sobre la revelación de Jesucristo. Vemos nosotros, número 1, la revelación que fue dada por Jesucristo, como nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder
pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, en este versículo 1 vemos que Jesucristo es el autor de la revelación, pero vemos que fue dada a Jesucristo por Dios Padre. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, dijo lo siguiente sobre su retorno y sobre el fin del mundo. En Marcos capítulo 13, en el versículo 32, que dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino, ni el Hijo dice, sino el Padre. Y es por eso que dice que esta revelación fue dada a Jesucristo por Dios y el Padre en el capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, cuando Jesucristo ascendió al cielo, Dios el Padre reveló estas cosas a Cristo. Esto es importante, puesto que significa que las cosas que estamos por aprender, amados, no vinieron del hombre. Lo que estamos aprendiendo en esta noche y las siguientes semanas, meses o quizás más de un año, vinieron de Dios mismo. La revelación concierne cosas que Dios mismo quiere que nosotros sepamos. Por eso existe Apocalipsis, porque es la revelación que Dios quiere que nosotros sepamos. Él se las dio a su Hijo y su Hijo ahora nos las ha revelado, o más bien nos ha revelado algunas de estas cosas a nosotros. Apocalipsis se trata de un libro que ha venido del Hijo de Dios, un libro completo de que Él mismo es el autor. El libro trata algunas cosas muy especiales que Dios quiere que sepamos y podríamos preguntarnos cuáles son estas cosas, y este es el tema del siguiente punto. Vamos a leer algunos versículos, empezando por Juan en el capítulo 8, versículo 26, que nos dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. En Juan capítulo 12, versículo 49 nos dice la Biblia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que debe decir y de lo que he de hablar. En Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os se las he dado a conocer, y Dios nos las ha dado a conocer. Y finalmente tenemos en Juan 17, 8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y ya han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y así podemos pasar al punto número 2, que es la revelación concierne cosas que pasarán pronto. Apocalipsis concierne cosas que van a pasar pronto. Aquí lo dice el versículo, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y bueno, vamos a ver qué cosas. Número 1, la revelación pronostica acontecimientos futuros. Así es, Apocalipsis pronostica acontecimientos futuros, acontecimientos que van a suceder en el fin de los tiempos. Y los acontecimientos no habían sucedido todavía cuando Jesucristo dio la revelación, como algunos de otras posiciones teológicas creen que el libro de Apocalipsis ya se cumplió. Y como otros dicen,
son meras alegorías, etcétera. Número dos, también es la revelación de los primeros creyentes que habían pensado que esos acontecimientos sucederían muy pronto, porque cuando la palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 1 que les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, esta palabra pronto, pues bueno, dejó una idea en los creyentes de que ya pronto iba a suceder algo corto, algo rápido, algo inminente, que iba a suceder durante la vida de la iglesia primitiva o de la primera iglesia. Esto significa, hermanos, que los primeros creyentes esperaban que el Señor regresara mientras ellos estaban vivos. Estaban haciendo, y no es, Dios no los engañó, no, ahorita lo vamos a explicar, pero estaban haciendo exactamente lo que Cristo les había dicho que hicieran. ¿Qué les dijo Cristo que hicieran? Que esperaran su retorno. Y es lo mismo, el mismo mandamiento que Dios nos da el día de hoy a todos nosotros, a todos los cristianos, que tenemos nosotros que esperar la venida del Señor pronto. Leamos algunos versículos que tenemos aquí. Dice en Mateo 24, versículo 42. Dice, y preparen los siguientes versículos para que no se pierdan la bendición de leer la Biblia y estudiar la Biblia juntos. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 25, versículo 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En estos tres versículos, hermanos, nos habla la Biblia y nos da el entendimiento de velar. No sabemos a la hora que ha de venir el Señor, estemos preparados porque el Señor vendrá a la hora que no pensemos, velemos porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir pronto. Así que vamos aquí al número y al punto número 3. Vemos que cuando Dios dice que estas cosas que sucederán pronto y la iglesia primitiva estaba esperando estas cosas que iban a suceder pronto, debemos de entender, número 3, que el reloj de Dios mide el tiempo en forma diferente que el reloj del hombre. El reloj de Dios no mide de la misma forma que miden nuestros relojes, y esto es claro puesto que han transcurrido casi 2000 años desde que esto se escribió, desde que Jesucristo dio esta revelación al hombre. Sin embargo, en estos 2000 años, si dice en la Biblia que iba a venir pronto, vemos que Él no ha regresado a la tierra y el fin del mundo no ha acontecido. Ahora, aquí nos podemos preguntar y podemos hacer una muy buena pregunta. ¿Esto significa que Juan estaba equivocado al decir que los acontecimientos iban a pasar pronto? Y la respuesta es no. Dios también revela que claramente en la Biblia que 1000 años son como un día, y esto lo enseña en 2 de Pedro capítulo 3 en el versículo 8, que dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si nos pusiéramos nosotros en el reloj de Dios, significa que cuando Dios escribió este versículo en 2 de Pedro al 2024, hermanos, solamente han pasado en el reloj de Dios 2 días. ¿Lo pudieran ustedes creer? Bueno, los acontecimientos profetizados en el Apocalipsis, dice aquí en el versículo 1, han de suceder pronto. Esta es la palabra griega tachei, pronto. Y este adverbio procede de la misma raíz
que el sustantivo tacómetro. De ahí viene la palabra pronto, tacómetro, que es el instrumento para medir la velocidad. El vocablo pronto no significa que los acontecimientos mencionados ocurrirán en tiempos de Juan o en la época de la iglesia o poco después, sino que cuando esos dichos o esos sucesos tengan lugar, acontecerán con una celeridad sorprendente, de manera que la expresión pronto no tiene que ver con que iba a venir en esos tiempos, no tiene que ver con la fecha de lo que ha de ocurrir, sino que significa con la velocidad de ejecución de los acontecimientos cuando estos comienzan a suceder. Y aquí, queridos hermanos, esto me trajo tanta luz, porque yo dije, pobres hermanos creyentes en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, ya estaban esperando la venida del Señor. Y cuando uno comienza a interpretar y a estudiar más profundamente la Biblia, esta palabra, el Señor viene pronto, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, significa que cuando el Señor venga, o sea, si viene mañana, si viene pasado mañana, el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo después de la gran tribulación, cuando Él venga, va a ser más pronto de lo que nosotros nos esperamos. Y aquí podemos pasar al número 4. Jesucristo dio la revelación a sus siervos. Y la pregunta, ¿quiénes son sus siervos? Vean otra vez lo que dice el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Aquí está hablando de los creyentes que verdaderamente siguen y sirven a Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres un creyente que sirve a Cristo y eres temeroso del Señor? Apocalipsis es un libro cerrado para los que no siguen genuinamente a Jesucristo. Por eso no lo entienden, lo malinterpretan, hay tantos falsos maestros, falsos profetas, porque no son genuinos. Apocalipsis es un libro, escuche bien, y lo puede hasta subrayar, cerrado para el mundo. El mundo no lo puede interpretar. Jesucristo dio la revelación únicamente, dice la Biblia, a sus siervos. Si usted es un hombre temeroso de Dios, una mujer temerosa de Dios y sigue fielmente al Señor, usted tendrá la revelación de Apocalipsis, hermanos. La primera carta a los Corintios en el capítulo 2, en el versículo 14 nos dice, pero el hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, por eso tanta gente no entiende. Y tú le comienzas a hablar de que en la iglesia cantamos alabanzas y que en la iglesia se diezma y que en la iglesia evangelizamos y tus amigos, tus amigas te dicen, ay, seguramente te quieren robar tu dinero, ay, seguramente son unos fanáticos, ay, seguramente son unos religiosos fanáticos, etcétera. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. El hombre natural, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para el mundo lo que nosotros hacemos, hermanos, es locura. Y les hablas del arrebatamiento y de las cosas que van a suceder y creen que es una locura porque se disciernen espiritualmente. Así que el libro de Apocalipsis solo lo pueden discernir los siervos. En segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 3 hasta el versículo 4, nos dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, a ver, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así
como desde el principio de la creación. Es increíble que este versículo, hermanos, se ha cumplido al pie de la letra. Es increíble, porque ¿cuántos hasta en la iglesia dicen así? Uy, yo llevo desde chiquito oyendo que Cristo viene y no viene. Dice la Biblia, sabiendo esto, en los últimos tiempos vendrán burladores. De verdad hay gente que dice, yo creo que ya no va a venir, no, yo creo que va a tardar mucho, o si viene será en otros 20, 50, 100 años, llevo 20 años escuchando lo mismo y no viene. Recuerden, hermanos, que desde 1948, que Israel fue establecida como nación, hay que prender los focos rojos y lo vamos a ir viendo conforme vayamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y esto nos lleva al punto número 3, donde nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2 la revelación que le fue dada a Juan. La revelación le fue dada a Juan. Este apóstol fue el hombre elegido por Jesucristo para recibir la revelación. Y por favor les quiero leer el versículo 2, versículo 1 y 2. Dejemos el PowerPoint como está muy bien así. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces vemos que aquí dice la Biblia que ha dado testimonio de la palabra de Dios. La revelación fue dada a Juan para dar testimonio. La revelación le fue dada a Juan. Este apóstol fue el hombre elegido, este santo de Dios. No fue cualquier hombre, escogido, elegido por Jesucristo. De hecho, dice la Biblia que de los apóstoles era el amado, ¿verdad? Y vamos a notar dos hechos importantes. Cuando leemos en el versículo 1, dice la Biblia, vean el versículo 1, donde habla y se menciona del ángel de Cristo. ¿Ya se dio cuenta? Dice, fue el ángel de Cristo el que dio el mensaje a Juan. Y la palabra ángel significa mensajero. Y cuando aquí dice la Biblia en el versículo 1, su ángel, esto se refiere el ángel personal de Cristo. Y tenemos aquí una revelación interesantísima. Cristo personalmente tiene un ángel que está con él todo el tiempo. ¿Qué calidad de ángel? ¿Qué personaje de ángel? No nos lo dice este versículo. Quizá se menciona en unos capítulos más adelante en Apocalipsis. Lo iremos descubriendo conforme vayamos nosotros revelando la, la cortina, la revelación de Apocalipsis. Pero la imagen es la de algún ángel que sirve a Cristo, que es el mensajero especial de Cristo, algún ángel que ha sido designado como el siervo muy especial de Cristo. Y sí, la revelación es, por cierto, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos nosotros que estar preparados, puesto que cada evento ciertamente tendrá lugar y nadie lo va a detener. Hermanos, seremos testigos de cada uno de los acontecimientos. Si no es aquí en la tierra, vamos a ser testigos en el cielo. Pero usted y yo, todos nosotros, tanto en el cielo como en la tierra, seremos testigos de las cosas que han de venir. Y así pasamos al versículo número 3, al punto número 4,
La revelación bendice al hombre que lee, oye y obedece el mensaje. Vamos a ver lo que dice el versículo 3. Bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Miren, no saben cuántas veces he escuchado, ay, Pastor Alan, Apocalipsis es muy difícil. Miren, no es tan difícil cuando uno viene con un corazón abierto, cuando es un siervo de Dios, cuando uno tiene una correcta relación con el Señor. Pero muchos le tienen miedo a Apocalipsis y creen que solo muy pocos le pueden entender a Apocalipsis. Y yo sé que hay maestros preciosos como mi padre y hay muchos otros escatólogos, ¿verdad? Que enseñan de una manera tan dinámica y tan interesante el libro de Apocalipsis, pero no está reservado Apocalipsis solamente para aquellos que están preparados, porque aquí nos dice en el versículo 3, bienaventurados, dicen, el que lee, esa palabra es feliz. Felices los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Entonces, todos ustedes que se han conectado el día de hoy son bienaventurados. Y todos los que se van a aventar toda la serie de Apocalipsis, que van a ser más de 52 semanas, más de un año, que van a estar aquí conectados con nosotros, dice la Biblia, bienaventurados. ¿Por qué? Sigamos con nuestro PowerPoint. La revelación bendice a la persona que lee. Fíjese, cuando hablamos de la revelación, estamos hablando de Apocalipsis. Así que Apocalipsis bendice a la persona que lee, oye y obedece el mensaje, ¿sí? Pero no tenemos un punto, pero tenemos, hay que quitar esa palabra no, pero tenemos un punto crítico. Leer no es suficiente a los creyentes. Ahora, ¿qué debemos? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Vamos a ver 3 puntos aquí. Leer, oír las palabras de esta profecía y guardar aquellas cosas que están escritas. Es lo que aprendemos del versículo 3. Leer, leer Apocalipsis. Oír, qué bueno que están oyendo esta clase, las palabras de esta profecía. Y 3, guardar aquellas cosas que están escritas. Nunca, seguimos con nuestro PowerPoint, nunca, hermanos, nunca es suficiente solo leer y oír la palabra de Dios. Ya lo vimos. Bienaventurados los que leen y guardan. No es solamente suficiente leer, oír la palabra de Dios. Siempre debemos hacer lo que Dios dice. Si el Señor te ha dicho en su palabra que no hagas algo que tú estás haciendo pecaminoso, no lo hagas. Déjalo de hacer. Obedece a Dios. Si Dios te dice no fornicarás, no forniques. No adulterarás, no adulteres. Si la Biblia dice no mentirás, no mientas. Si la Biblia dice no robes, no robes. Si la Biblia dice no te acuestes con tu novia, no te acuestes con tu novia, no cometerás inmoralidad, no cometas inmoralidad. Siempre debemos hacer lo que Dios dice, cumplir con sus mandamientos, y esto es especialmente cierto cuando se trata de Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿por qué?
Notemos la última declaración que se hace en el versículo 3. ¿Qué dice en el versículo 3? Dice, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que oír la palabra, leer y obedecer? ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Hermanos, si eso se escribió hace 2000 años, ¿cuánto más el día de hoy deberíamos estar nosotros guardando la palabra de Dios? Creo que se desapareció el PowerPoint. Los acontecimientos, no sé qué pasó con el PowerPoint, pero pongan mucha atención. Dice la Biblia, porque el tiempo está cerca. Los acontecimientos están próximos, hermanos, muy próximos. Estamos más cerca de lo que ustedes se puedan imaginar. Jesucristo regresará a la tierra muy pronto. Cuando hablo de que Cristo va a regresar a la tierra muy pronto, estoy hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora imagínense el arrebatamiento de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, perdón, a través de Jesucristo. Los acontecimientos del fin de los tiempos están por suceder, están cerca, justo sobre el horizonte. Por lo tanto, dice la Biblia en el versículo 3, debemos de leer, oír y seguir las cosas escritas en Apocalipsis. Debemos estar mirando y preparándonos para la venida de Cristo y para los acontecimientos que apuntan hacia el fin del mundo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Hacer lo que dice Apocalipsis. Y la Biblia dice que seremos benditos. Benditos los que leen y los que guardan la profecía de este libro. Estamos en Juan 8:51, estamos bien ahí, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Juan 8:51, dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ahí tenemos otra vez, el que guarda mi palabra nunca tendrá muerte. Luego tenemos Juan 14:23, que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. En segunda de Pedro, me encanta este versículo, en el capítulo 3, en el versículo 10 al versículo 13, dice, pero el día del Señor, ¿cómo va a venir el Señor? Cuando venga el Señor, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir el arrebatamiento de la iglesia? ¿Cómo va a venir la segunda venida del Señor? Dice la Biblia, como ladrón en la noche. Digo, el ladrón no avisa. El ladrón no te va a mandar un mensaje y te va a decir, hoy en la noche te voy a asaltar, hoy en la noche te voy a robar. No, tú te cuestas, te duermes pensando que todo está bien, etcétera, y crees que todo está bien, y de repente se meten a tu casa. Qué terrible, qué horror, ¿verdad? Se meten a tu casa o a robar o a hacer sin fin de cosas. La Biblia dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y luego dice el versículo, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debemos de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva
en los cuales mora la justicia. Hermanos en Cristo, los felicito. Ningún creyente genuino tiene el derecho de ignorar o rechazar Apocalipsis. ¿Quieres invitar a alguien que acaba de recibir a Cristo que venga a escuchar estas conferencias? No importa el tiempo que tengas en Cristo, bienaventurados los que leen. Es de suma importancia estudiarlo y guardarlo. Y finalmente quiero mencionar las 7 bendiciones que encontramos en Apocalipsis. Hay 7 bendiciones que encontramos de estudiar Apocalipsis. Si ustedes estudian Apocalipsis, van a encontrar estas 7 bendiciones. La primera bendición se llama la bendición de la obediencia. La bendición de la obediencia. ¿Dónde la encontramos? Apocalipsis capítulo 1 en el versículo 3. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Segunda bendición de estudiar Apocalipsis, la bendición de la vida eterna. ¿Dónde la encontramos? Apocalipsis 14:13. Vamos rápido a buscar nuestra Biblia en Apocalipsis 14, versículo 13, que dice así: oí una voz desde el cielo y me decía, escribe, bienaventurados, felices de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. A ver, hermanos, ¿cuántos tienen al Señor en su vida? Levante la mano. Dice la Biblia que eres bienaventurado si te mueres. Miren, ayer antier hospitalizamos a Estefano, a mi hijo Estefano. Sigan orando por él, por favor. No está produciendo su cuerpo los suficientes neutrófilos, defensas, y el doctor nos pidió volver a internarlo, y ahorita está internado. Ahí está con Wendy, ya lleva 2 días en el hospital, están haciendo un montón de estudios de la médula, si pegaron bien las células madre, en fin, pobrecito, ¿verdad? Pero sigue batallando y sigue con esto, pero sabemos que ya viene la victoria. Pero estábamos, Estefano y yo, pues dándolo de alta con una de las personas que nos reciben, y este señor, el que te recibe, el que te da la carta para internarte y te dan la habitación donde va a estar siendo atendido mi hijo, pues nos platicaba y nos decía una historia. Me decía, no, pues es que pues ahora en diciembre murió mi hermana. Y no sé, nos tuvo mucha confianza, nos comenzó a platicar, y dice, y el 24 de diciembre murió mi padre. Y dice, y hace 2 semanas le dio un derrame cerebral a mi hija. Híjole, nos volvamos a ver Estefano y yo, y que le hago una pregunta. Le digo, oiga, ¿usted conoce a Cristo? Porque, hermanos, yo veía el rostro de este señor con una, no, no, con una paz. Y yo algo me decía, este hombre es cristiano, este hombre tiene algo. Y le digo, oiga, ¿usted conoce a Jesucristo? Me dice, sí. Dice, mi hermano, que también se murió, o sea, ya van 4 en su familia, que se murió el año pasado, era pastor y yo lo ayudaba en la iglesia. Y le dije, hermano, con razón tiene usted tanta paz. Hermanos, esta
es la bendición de Apocalipsis 14:13. Bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. La paz que tenía este hombre, nuestro hermano del hospital, es porque sabe que sus seres queridos han descansado de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Número 3, tenemos la bendición de la espera y la pureza de esperar el regreso del Señor y vivir una vida pura. La bendición de la espera y la pureza de esperar el regreso del Señor y vivir una vida pura. Otra bendición de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo juntos. Siempre tenga su Biblia, por favor. Siempre tenga su Biblia y procure no tenerla en el celular. Cuando usted tome discipulado, procure tener una Biblia, literal, así una Biblia como esta. Acostúmbrese a tener su Biblia, subrayar, colorearla, familiarizarse con su Biblia. ¿Qué nos dice? Dice Apocalipsis 16:15, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Vamos a la cuarta bendición. La cuarta bendición. La cuarta bendición del cielo, la bendición del cielo de ser llamados a la cena de bodas del Cordero en Apocalipsis 19, versículo 9. ¿Qué nos dice acerca de las bodas del Cordero? Apocalipsis, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Cuáles y quiénes van a estar en las bodas del Cordero? Bueno, todos los que han muerto en Cristo, hermanos, y los que sean arrebatados en las nubes en el arrebatamiento de la iglesia. Quinta bendición, la bendición de la resurrección, de ser resucitado de entre los muertos, de conquistar la muerte y vivir eternamente con Cristo. Apocalipsis 26. La bendición de la resurrección, de ser resucitados de entre los muertos, de conquistar la muerte y vivir eternamente con Cristo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 26? Felices, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos van a reinar también con él 1000 años? Veamos esas manos. Aleluya. Y tenemos la bendición número 6 de Apocalipsis 22:7. La bendición de la obediencia de seguir lo indicado en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis 22:7, he aquí, vengo pronto. Felices, bienaventurados, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y finalmente, tenemos en Apocalipsis 22:14, 7, la bendición de la obediencia de cumplir con los mandamientos de Dios. La bendición de la obediencia de cumplir con los mandamientos de Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 22:14? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y cerrando con esto, quiero concluir, hemos terminado y quiero que ustedes tengan esto en su corazón. Tengamos en cuenta la importancia crucial
de la obediencia. Miren, no estamos estudiando Apocalipsis solamente para llenar el morbo, para llenar la curiosidad. Cuando usted pidió que estudiáramos Apocalipsis, yo sé que muchos lo hicieron porque quieren saber qué va a pasar y tienen curiosidad acerca de los últimos tiempos y muchos quieren de verdad estudiarlo a profundidad, etcétera. Pero Apocalipsis también se trata de la obediencia. 3 de las 7 bendiciones que acabo de leer tienen que ver con la obediencia a Dios, con cumplir con sus mandamientos y de hacer solo lo que Él dice. No puede enfatizarse más de lo que se ha enfatizado de la obediencia. Debemos hacer lo que Dios dice que hagamos en el libro de Apocalipsis. Si nosotros vamos a Apocalipsis en el capítulo 1, en el versículo 3, nuevamente, el libro de Apocalipsis comienza con una bendición prometida. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y cierra Apocalipsis con otra bendición. O sea, comienza con una bendición y cierra con una bendición. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurados son todos aquellos que guardan las profecías y las palabras de este libro santo. Dios, te damos gracias porque hemos aprendido acerca de la revelación que tú le diste, Padre, a tu Hijo, que fue enviada, Señor, y la hemos recibido a través de Jesucristo mismo. Gracias, Señor, por esta revelación en tu palabra, para que sea manifestado a tus siervos, como dice, enviándola por medio de su ángel al siervo Juan. Gracias, Dios, por el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y, Señor, nos apropiamos de esta bendición. Bienaventurados los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía. Dice tu palabra, Señor, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Señor, si pensaban antes que el tiempo estaba cerca, ¿cuánto más cerca estamos ahora que nunca? De acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, la iglesia está viviendo sus últimos días aquí en la tierra. Gracias, Dios, por esta revelación y por este grupo, Dios, porque sabemos, Padre, que hemos entrado a la bendición de estudiar Apocalipsis, y esta bendición, Señor, nadie podrá arrebatarla en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.